Apreciados amigos, soy el pastor y doctor Jorge Eliezer Rico, quien tiene el gusto de saludarles y extenderles una cordial y sincera bienvenida a su programa, Conexiones Bíblicas. Estaremos analizando tópicos bíblicos de interés, utilizando la Santa Biblia, la Palabra de Dios, como nuestro principal libro de texto. Viajaremos por las Escrituras, haciendo conexiones importantes que podrán ayudarnos a comprender más ampliamente el mensaje de salvación, o como el apóstol Juan lo llamara, el Evangelio eterno. Cuánto gusto me da a mí, una vez más, que pueda usted acompañarnos en este seminario acerca del libro, o más bien del tema del santuario que permea todos los libros de las Sagradas Escrituras. ¿Saben? Me imagino que a estas alturas del seminario usted habrá podido notar cómo no solamente el santuario ha influido en los eventos del Antiguo Testamento, sino que también están conectados directamente con la vida y ministerio de Cristo Jesús. En el día de hoy podremos una vez más volver a las Sagradas Escrituras y seguir trabajando en el Nuevo Testamento, pero ahora vamos a la perspectiva del resto del Nuevo Testamento, y me refiero a las cartas apostólicas. Uno de los autores del Nuevo Testamento que ha trascendido por su labor de establecer o solidificar la fe de la iglesia cristiana y la teología de la iglesia cristiana de una forma bastante categórica, fue el apóstol San Pablo. En realidad, cuando usted se pone a analizar, San Pablo es responsable por la paternidad literaria de una tercera parte del Nuevo Testamento. Vamos a ver qué dice San Pablo en cuanto al santuario y lo que el santuario significó para él y para la iglesia cristiana en aquella temprana etapa. Acompañen una vez más, vayamos a la palabra del Señor. Mi estimado amigo, cuando Pablo escribe sus cartas, usted va a encontrar que Pablo no solamente está presentando mensajes y está dando explicaciones teológicas de asuntos que afectaban a la iglesia en aquella época, sino que él ahora emplea el santuario, términos, alusiones, etcétera, para poder explicar sus mensajes. En primer lugar, veamos cómo el apóstol presenta a Jesús como el cumplimiento de de las primeras tres fiestas ceremoniales que celebraba Israel en el Antiguo Testamento, y que por ser conmemorativas y a la misma vez tipológicas, indicando que presentaban una revelación de lo que Jesús haría, ahora Pablo nos lo explica más claramente en sus escritos. Vayamos a su primera carta que él escribiese a los Corintios, al capítulo 5. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5. Allí vamos a notar cómo Pablo conecta a Jesús con estas ceremonias. Capítulo 5, comenzando con el versículo 6 en adelante. Hay un evento que está afectando a la iglesia cristiana y Pablo escribe al respecto. Después de discutir y presentar su sugerencia de lo que se debe de hacer, luego él menciona las siguientes palabras. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un pequeño pecado puede afectar todo el cuerpo de la iglesia. Luego continúa leyendo él en el verso, o escribiendo él en el verso 7. Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por vosotros. Acompáñenme brevemente a la pizarra para ver algo aquí. Cuando Pablo habla acerca de Cristo,
No solamente Pablo presenta a Jesús como nuestro Redentor, como aquel que intercede por cada uno de nosotros, sino que este Cristo es también el cumplimiento de las promesas y de las celebraciones que se realizaban en el Antiguo Testamento. Habían 3 fiestas que se celebraban que iban una seguida de la otra. La primera era la fiesta de la Pascua. Y Pablo me dice a mí que en esta fiesta de la Pascua, cuando una vez al año se sacrificaba el cordero pascual, que recordaba a los israelitas la salida de Egipto, no solamente este servicio o esta ceremonia recordaba un evento pasado, también proyectaba al creyente hacia el futuro sacrificio del verdadero Cordero de Dios. Seguidamente está la fiesta de los panes ácimos. Esta fiesta presentaba a un Redentor que no solamente moriría simbolizado por la muerte del Cordero, sino que este Redentor moriría sin pecado, de igual manera que los panes que eran empleados en esa ceremonia eran también utilizados y consumidos sin levadura, símbolo de pecado. Así que ya en 1 Corintios capítulo 5 estamos viendo a un Pablo que me conecta a Jesús como el cumplimiento de la fiesta de la Pascua, cumplimiento de la fiesta de los panes ácimos. Pero ahora Pablo no para allí, porque después de la fiesta de los panes ácimos venía una tercera fiesta. Esta fiesta era llamada la fiesta de las gavillas, o la fiesta de las primicias, o la fiesta de los primeros frutos. Cualquiera de esos 3 nombres o términos los puede encontrar usted en las Sagradas Escrituras. Acompáñeme a la primera carta de Pablo a los Corintios, esta misma que hemos abierto, pero en esta ocasión vayamos al capítulo 15 brevemente. En este capítulo, Pablo me va a hablar acerca del tema de la resurrección. Y lo más interesante de todo es que cuando él habla de la resurrección, Pablo me presenta a Jesús como el único que hace posible y garantiza que ustedes y yo tengamos la esperanza de resurrección en el día final. Ahora, hablando sobre este tema, en 1 Corintios capítulo 15, el verso 20, y luego entonces el verso 23, Pablo me dice lo siguiente con referencia a Cristo Jesús. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Él llama a Jesús primicias, primeros frutos o gavillas. Es el mismo término en el idioma original, aunque lo podamos encontrar traducido de otras formas en las Sagradas Escrituras en nuestros idiomas. Verso 23, mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Acompáñeme brevemente a la pizarra una vez más. Jesús es la Pascua, Jesús es el símbolo, o más bien Jesús es la realidad simbolizada por los panes ácimos, y ahora también es el cumplimiento de la fiesta de las primicias, la fiesta de los primeros frutos. Mi querido amigo, el mensaje de Pablo es claro. Utilizando un lenguaje litúrgico o lenguaje que se empleaba en los servicios del santuario, ahora Pablo le está presentando a la iglesia cristiana que Jesús es el cumplimiento de las promesas, es el cumplimiento de los anhelos que Dios había hecho a los padres en la antigüedad y que ahora teníamos la realidad en Cristo Jesús. A la misma vez, ahora Pablo se refiere a la iglesia cristiana. Y ahora Pablo me dice a mí que los líderes en la iglesia cristiana deben de laborar
de igual manera como se elaboraba en el santuario o en el templo en la antigüedad. Allí mismo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, vamos a leer cómo se debía de trabajar con relación al ministerio dentro de la iglesia cristiana. En el capítulo 9 de Primera de Corintios, versículos 13 en adelante, el apóstol San Pablo me presenta a mí que el ministerio de la iglesia cristiana debía de ser sustentado y debía de ser organizado de la misma manera que había sido sustentado y organizado el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Leamos. ¿No sabéis que los que trabajan en el santuario comen del santuario y que los que sirven al altar del altar participan? Una referencia directa a lo que se realizaba en la antigüedad. Ahora note la conclusión de Pablo, verso 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pablo no está mencionando que los líderes de la iglesia cristiana, los ministros de la iglesia cristiana, debían de aprovecharse del Evangelio. Más bien, él compara que el ministerio en la antigüedad era sostenido con lo que se utilizaba dentro del santuario y lo que los israelitas traían al santuario. De igual manera, el ministerio debía de ser sostenido con las ofrendas y los diezmos que eran traídos por los feligreses a la iglesia cristiana. Se mantiene el mismo modelo basado en lo que se realizaba en la antigüedad dentro del templo y sus servicios. Qué interesante cómo Pablo, cuando escribe, también tiene muy en mente este asunto del santuario. Pero no todo termina allí. Noten cómo cuando Pablo se refiere a las ayudas que él ha recibido de parte de otros hermanos en aquella época, cómo él las compara y cómo él las describe. Vayamos a la carta que Pablo escribiese a los Filipenses, al capítulo 4 y el verso 18. Acompáñeme, por favor. En su carta a los Filipenses, en el capítulo 4 y el verso 18, Pablo se encontraba en cierto lugar, tenía algunas necesidades, y un miembro de la iglesia llamado Epafrodito envió para poder sustentar al pobre apóstol que en ese momento estaba posiblemente pasando por alguna necesidad. Noten cómo escribe Pablo. Empero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Ahora, ¿cómo describe lo que él fue enviado, lo que Epafrodito le envió? Olor de suavidad, sacrificio acepto, agradable a Dios. Empleó términos que se utilizaban en el Antiguo Testamento para describir la aceptación que Dios hacía de las oraciones y de las ofrendas que se realizaban en la antigüedad, para él entonces expresar su agradecimiento por la ofrenda que había recibido de Epafrodito, un don que venía de él, pero que en realidad venía de Dios por intermedio de Epafrodito. Y lo presenta en términos del santuario. No todo culmina allí. Sigamos analizando un poco más a este Pablo que me habla a mí del santuario dentro de sus escritos. Allí mismo, en el libro de Filipenses, pero en esta ocasión vamos al capítulo número 2 de su carta y el verso 17. El apóstol San Pablo en este capítulo me va a hablar una vez más en términos, utilizando lenguaje propio del santuario. Capítulo 2, verso 17, leamos. Dice la palabra del Señor, y aún si soy derramado en libación. Las libaciones
eran ofrendas líquidas que se realizaban en la antigüedad dentro del santuario. Eran ofrendas, bien sea de jugo de la uva o de algún líquido que se ofrendaba hacia Dios. Y él ahora compara su entrega, su compromiso con Dios como un derramamiento de libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Me gozo y congratulo por todos vosotros. El ministerio de Pablo había dado sus frutos. Él se había comprometido, se había entregado, ahora veía a una iglesia o a un cuerpo de feligreses que también comprometidos se habían entregado al Señor. Qué interesante cómo Pablo habla utilizando los términos del santuario para poder entonces explicar su sentir y expresar lo que hay en su corazón. Quizás uno de los libros en el Nuevo Testamento que más amplía y describe este asunto del santuario es el libro de los Hebreos. En este libro encontramos una clara exposición de lo que es la teología del santuario. Sé que para muchos la paternidad literaria del libro de los Hebreos es altamente cuestionada. En otras palabras, muchos teólogos rechazan la idea de Pablo ser el escritor de los Hebreos. No obstante, al analizar el contenido del libro, este servidor no ha podido evitar llegar a la conclusión que nadie más pudo haber escrito Hebreos sino el mismo apóstol San Pablo. Ahora, note usted cómo este teólogo del Nuevo Testamento que solidifica la fe de la iglesia cristiana exalta el ministerio de Jesús, pero lo hace en términos del santuario. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 1 en adelante, vamos a encontrar que ahora Pablo describe varios aspectos acerca de Jesús. Vamos entonces a notarlos. Por favor, acompáñeme al pizarrón una vez más. Como en cualquier libro de la Escritura, Cristo es el centro, es el tema central. Pero ahora, en el capítulo 1, Pablo me presenta a mí que Dios, habiéndose comunicado con el pueblo, con la gente, de muchas formas, en otras ocasiones, por los padres, ahora en estos tiempos se ha comunicado a través de Cristo Jesús. Así que Jesús es la última revelación o la gran revelación de Dios hacia el mundo. Pero ahora este Jesús hay que explicarlo un poco. Y Pablo me presenta que este Jesús tiene varias características. En primer lugar, cuando usted va al versículo 4, capítulo 1, y el verso 4 de Pablo a los Hebreos, Pablo me menciona a mí que este Jesús, que fue o que es la gran revelación de Dios a la iglesia cristiana, ahora lo presenta a él como quien es tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Jesús está por encima de los ángeles. Es más excelente que los ángeles. Allí mismo, en el pasaje, luego en el versículo 5, él menciona a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, hoy te he engendrado. Verso 6, pide a los ángeles que lo adoren. Así que este Cristo, que es introducido como la gran revelación de Dios a la humanidad, es presentado como alguien que es superior a los ángeles, es más excelso que los ángeles.
Además, como segundo punto, ahora Pablo me dice a mí que este Jesús no solo es más excelente que los ángeles, sino que también lo describe como el creador de los cielos y de la tierra. Capítulo 1, el verso 10. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Así que si este Jesús es más excelso que los ángeles, es porque Él es el creador de los cielos y la tierra. Solo Dios es más excelso porque Él es el creador de los cielos y la tierra. Jesús es superior a los ángeles porque Él es el creador suyo, es mi creador. Y a la misma vez que Él nos creó, también realiza otro papel que Pablo va a explicar un poco más adelante. Continuemos en nuestro estudio. Pablo presenta a Jesús como siendo más excelso que los ángeles. Pablo presenta a Jesús como siendo el creador de los cielos y la tierra. Y ahora Pablo me dice que Jesús es algo más. ¿Qué será este Jesús? Cuando vamos al capítulo 2, versículos 14 en adelante, ahora Pablo me dice a mí que siendo Dios, siendo superior a los ángeles, Jesús no tuvo ninguna dificultad, no hubo reparo alguno en Él de querer condescender para tomar naturaleza humana. Leamos un par de pasajes. Verso 14, capítulo 2 de los Hebreos, verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Y luego brincamos un poco más, y entonces verso 17 me dice a mí, por lo cual debía de ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del mundo. Por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¡Qué grande Dios es este! De ser creador, superior a cualquier ser creado, ahora Jesús condesciende para tomar la forma humana. Pero no fue la forma de un ángel. No fue la forma de un ser que no hubiera pecado. Él tomó la forma, como dice la Escritura en Hebreos 2, verso 14, carne y sangre, la misma que participaron los hijos, fue la misma que Jesús participó. Así que, como tercer punto, Jesús